Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la amable invitación del subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, para participar nuevamente en este exitoso ciclo de conferencias, Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, que ya celebra su edición número 42. Saludo con mucho respeto a las y los conferencistas. Maestra María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente. Doctora María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT. Director Simón Bárquera, director del Centro de Investigación de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora Mercedes López, representante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Al doctor Alejandro Ernesto Schwartz Pérez, titular de COFEPRIS, y maestra Karen Hansen-Kuhn, directora del programa en el Instituto para la Política Agrícola y Comercial de Minneapolis. Conforme al título de mi conferencia, en el tiempo que me corresponde hablaré de los aspectos centrales de dos proyectos legislativos que actualmente se encuentran en proceso de dictaminación en el Senado, las cuales se dirigen a respaldar y desarrollar el objeto del decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, que ya ha sido detallado por quienes me han antecedido en la palabra. Como ya he explicado aquí, el decreto presidencial en cuestión persigue básicamente dos objetivos: sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, y revocar y ordenar el deber de abstención de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Sin duda, se trata de una acción sumamente importante, pero no obstante insuficiente en cuanto a sus alcances normativos. Esto debido a que, por su naturaleza administrativa, el decreto es pieza de una política de gobierno, es decir, una acción cuya vigencia y efectividad depende de la voluntad de la Administración Federal en turno, ya que puede ser unilateralmente revocada en cualquier momento por la persona que ocupe la titularidad del Poder Federal Ejecutivo. Por otro lado, el decreto solo está orientado a un plaguicida, en particular el glifosato, y a la protección de un solo cultivo, el maíz, que si bien resultan ser respectivamente uno de los plaguicidas más peligrosos y el otro el cultivo más valioso para la alimentación nacional, lo cierto es que el decreto deja fuera el resto de cultivos nacionales, así como el resto de plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países y que se encuentran indebidamente autorizados en el nuestro. En este sentido, sin restar relevancia al decreto en comento, es indispensable tener claridad de que, para la proyección de su eficacia a largo plazo, esta acción debe ser acompañada por un respaldo legislativo que la convierta en una auténtica política de Estado transeccional. En dicho tenor, los proyectos legislativos sobre los que hablaré a continuación resultan plenamente instrumentales. El primero de estos proyectos es la iniciativa para reformar el artículo 279 de la Ley General de Salud en materia de plaguicidas altamente peligrosos, la cual tiene por objeto establecer dos obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud. En primer lugar, ordenar y supervisar en coordinación con las dependencias competentes la reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, considerando como criterios aquellos que contienen sustancias tóxicas prohibidas en tratados internacionales de los que México es parte, o que tienen una o más de las características según criterios emitidos por la OMS, la FAO, el Sistema Global de Productos Químicos y la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas. En segundo lugar, elaborar un programa nacional de reducción y prohibición progresiva de registros y permisos sanitarios vigentes de plaguicidas de alta peligrosidad, aplicando el principio precautorio, dando prioridad
a los prohibidos en otros países, reforzando la vigilancia epidemiológica y facilitando el registro de plaguicidas de menor peligrosidad. Esta iniciativa fue presentada por la de la Voz en el Senado el 11 de noviembre de 2020, es decir, con anterioridad a la publicación del decreto presidencial, ya que si bien resulta plenamente coincidente con la iniciativa tomó como base de su motivación una importante resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que constituye el primer precedente de la institución para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para los ecosistemas. Se trata de la recomendación número 82/2018, dirigida a la SADER, Semarnat y COFEPRIS, por encontrar los responsables sobre la violación a los derechos humanos, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua inocua y a un medio ambiente sano, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir la utilización de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población en general. En dicha resolución se atribuyó la responsabilidad por omisión de las instancias de gobierno señaladas por no haber llevado a cabo la aplicación de diversos tratados internacionales que implican la prohibición de la producción, manejo, comercialización, eliminación progresiva, cancelación y revocación de permisos de utilización respecto de las sustancias tóxicas contenidas en plaguicidas y en la difusión de información respecto de dichas sustancias. Asimismo, la resolución evidenció que en México no existe una regulación que permite identificar aquellos plaguicidas que presentan alta peligrosidad. En ese sentido, el Ombudsman Nacional instruyó a diversas dependencias a que garanticen la identificación de dichas sustancias para el establecimiento de regulaciones y medidas efectivas de prevención y mitigación de los posibles daños ocasionados por su empleo. Asimismo, como garantía de no repetición, la CNDH remitió copia de la recomendación al Congreso de la Unión, exhortándolo respetuosamente a considerar sus argumentos para que se realicen las modificaciones legales necesarias en las diversas leyes que involucren el tema de plaguicidas con el objetivo de definir y regular la gestión de aquellos considerados como altamente peligrosos. En este sentido, la aprobación de la iniciativa representa una doble oportunidad para el Estado. Por un lado, para coadyuvar con la actual política del gobierno federal en materia derivada del decreto de diciembre de 2020 y por otro, para que el gobierno avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la recomendación 82/2018. El segundo proyecto legislativo del que hablaré es la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de regulación de bioinsumos. Esta acción es de suma importancia, pues atiende directamente a lo dispuesto en el decreto presidencial en cuanto al objetivo de establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, basada en el reemplazo progresivo de los plaguicidas altamente peligrosos. Esto mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Los bioinsumos, erróneamente también llamados bioplaguicidas, son productos a base de sustancias y procesos naturales utilizados en agricultura, ganadería y pesca, que sirven para la recuperación biológica y física del suelo, aumentar los niveles de materia orgánica, la disponibilidad de los materiales y de forma simultánea recuperar la biodiversidad. A pesar de sus múltiples bondades y de su inocuidad, en nuestro país los bioinsumos no cuentan con un marco jurídico adecuado que promueva su formulación, importación, aprobación, comercialización y distribución, sino que son sujetos a la misma regulación sobre plaguicidas, que parte del principio de riesgo a la salud humana. En efecto, la Ley General de Salud, al tratar el tema de control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación, solo define a los plaguicidas
y a los nutrientes vegetales en términos generales sin un reconocimiento expreso a los bioinsumos, lo que provoca que estos queden sujetos a una regulación que no da cuenta de sus diferencias significativas y que obstaculiza el fomento de su utilización como alternativa aceptable para la salud humana y el medio ambiente en general. Particularmente, la ausencia de regulación específica de los bioinsumos dificulta sus procesos de registro, lo que a nivel mundial es de hecho la mayor barrera para su comercialización. Esto en beneficio de la agroindustria tóxica global, que al marginar a los bioinsumos en los límites de la informalidad, garantiza la hegemonía de los plaguicidas como opción en el mercado. En este contexto, la iniciativa en referencia tiene por objeto central que la Ley General de Salud distinga expresamente la regulación de los bioinsumos, como ha acontecido en otros países, y defina un tratamiento diferenciado para obtener los registros de la autoridad, así como establecer la obligación del Estado mexicano de promover su uso generalizado. Finalmente, para informar sobre el estatus de ambos proyectos descritos, me complace informar que la Comisión de Salud del Senado ya cuenta con un proyecto de dictamen en sentido positivo, en el que se acumulan las dos iniciativas, con miras a ser aprobado esta misma semana. Dicho dictamen ha recibido el acompañamiento puntual de las subsecretarías especializadas en el tema, tanto de la Secretaría de Salud como de la SADER, quienes han contribuido a la depuración técnica del proyecto de decreto. Confío en que en el corto plazo estas iniciativas logren concluir su proceso legislativo, a fin de que el Estado dé un paso importante en la actualización y armonización de su legislación de conformidad con los estándares internacionales en la materia de respeto y protección de la biodiversidad y de todos los derechos humanos en este contexto. Muchas gracias.